En una esquina, diputados del PT, Morena y el Verde. Y en la otra esquina, diputados del PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano. Lo que acabas de ver ocurrió en el Congreso de Quintana Roo, en donde hay serias diferencias. Esto ocurrió en la tercera sesión ordinaria, pero comienzo. En la primera, resulta que tomaron como válida una ley de hace más de 20 años que ya no está vigente para integrar la mesa directiva. Pero en la segunda sesión, pues corrigieron y entonces tomaron la ley vigente. Quedó como presidente de la mesa directiva el diputado del Partido Verde, Gustavo Miranda. Y precisamente ayer, cuando iban a ser revisadas y ajustadas la distribución de comisiones que se hacen en esta Cámara, y además iban a ver qué secretarios iban a comparecer como parte del informe, el tercer informe de gobierno del mandatario estatal, pues ambos grupos no se pusieron de acuerdo y llegaron a los manoteos. No hay acuerdo aún, pero sí lo que hay son muchas diferencias. Bienvenidos al Capo Explica. ¡Comenzamos! Rosario Robles emitió una carta a la opinión pública y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Vinculada a proceso por presuntamente permitir desvíos desde la Sedesol y la Sedatu del gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles recibió el pasado 18 de septiembre una sanción de la Secretaría de la Función Pública. No podrá ocupar ningún cargo en la Administración Pública Federal durante 10 años por falsear su declaración patrimonial. Rosario Robles fue notificada de la sanción en el penal de Santa Marta, Acatitla, donde está detenida tras ser acusada de omisión en el desvío de 4 millones de pesos como secretaria de Enrique Peña Nieto. Separemos las dos sanciones, o bueno, la sanción que le acaban de emitir con el proceso penal que hay en contra de Rosario Robles. Una cosa es precisamente el proceso penal. Ella ha sido acusada de ser omisa en el desvío de 4 millones de pesos cuando fue titular en la Sedesol y en la Sedatu. Y aunque todavía no recibe sentencia, todavía no es declarada culpable, está llevando el proceso en prisión. Otra cosa es la sanción que le emitió la Secretaría de la Función Pública, la cual emite solamente sanciones administrativas. La Secretaría de la Función Pública emitió un comunicado en donde informó que ya fue declarada culpable de haber dado información patrimonial falsa, por lo que le impone una sanción de 10 años sin poder ejercer Rosario Robles un cargo público en la administración pública federal. Es decir, la pueden contratar en algún ayuntamiento, la pueden contratar en algún gobierno estatal, pero no en la administración de Andrés Manuel López Obrador y en los 4 primeros años de la próxima administración del próximo presidente de la República. En su defensa ante esta sanción de la Secretaría de la Función Pública, el abogado de Rosario Robles informó que lo que en realidad está sancionando la Secretaría de la Función Pública es una cuenta bancaria que presuntamente no reportó Rosario Robles cuando fue servidora pública. Una cuenta que asegura fue abierta el 14 de febrero del 2008, fue cerrada el 29 de enero del 2016 y contenía solamente 2,887 pesos. La defensa de Rosario Robles asegura que ella nunca reconoció como propia esa cuenta bancaria y que es más, el dinero, tras ser cerrada la cuenta, ya fue transferido al Banco Santander, ya se lo quedó el banco. En específico, el abogado Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles, que abro paréntesis, recordarán
el bufet, bueno, los abogados que trabajan para Rosario Robles, en específico el bufet Hernández Barros Abogados y Olea and Olea Abogados, ambos bufetes informaron que ya no iban a trabajar con Rosario Robles debido a que ella ya no tenía dinero para pagarles. Sin embargo, seguimos recibiendo información por parte de el abogado Julio Hernández Barros, que pertenece al bufet Hernández Barros Abogados, porque parte del acuerdo del término de los servicios es que estos van a acabar hasta que Rosario Robles designe a nuevos abogados, lo cual todavía no ocurre. Cierro el paréntesis. El abogado Julio Hernández Barros criticó que la sanción se haya impuesto por una cuenta bancaria que ni siquiera presuntamente es de Rosario Robles, que presuntamente solo tiene 2,000 pesos, poco más de 2,000 pesos, y que la Secretaría de la Función Pública decida ser omisa de lo que está ocurriendo en torno de servidores públicos que tienen 800,000 pesos de manera irregular, de manera alusiva a Manuel Bartlett. Y aseguró que van a impugnar la sanción. En este contexto, la hija de Rosario Robles, Mariana Moguel, acudió al penal de Santa Marta, Acatitla, hoy por la mañana y leyó una carta escrita a puño y letra por la misma Rosario Robles. Una carta dirigida a la opinión pública, pero que también tiene un mensaje para el presidente de la República. Si bien es una carta escrita a puño y letra, la versión que te he podido compartir, que estás viendo en este momento, es escrita a computadora, pero es tal cual la carta que fue leída hoy por la mañana. En esa carta, Rosario Robles asegura que fue detenida con base en artimañas y enlista lo que ella considera que son cosas irregulares en su proceso. Una, que fue falsificada la licencia de conducir que fue presentada al juez como prueba de que pretendía huir de la ciudad o al menos de la ciudad. Asegura que ya este señalamiento ya lo había hecho anteriormente. Dijo que la licencia de conducir contiene datos falsos, como los datos personales, la dirección, la firma y una foto de Rosario Robles falsa que bien pudo haber sido obtenida en internet para elaborar esa credencial que el Ministerio Público, como mencionaba, presentó como prueba al juez de que Rosario Robles planeaba escapar al menos de la Ciudad de México o huir simplemente y no estar a disposición de las autoridades. Ha asegurado Rosario Robles que esta fotografía de la licencia de conducir presentada como prueba les llegó de manera anónima a los abogados. También, de hecho, por el hecho de esta licencia de conducir es que Rosario Robles está en prisión, ya que recordemos que por este delito que está siendo procesada, pues no amerita prisión preventiva, pero al presentar el Ministerio Público como prueba y el juez considerar que sí es suficiente indicio para creer que Rosario Robles pretendía escapar, entonces decidieron mantenerla en prisión. Otro de las artimañas que presuntamente mencionó Rosario Robles en su carta fue precisamente la embestida de los funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En específico, criticó el actuar de la Secretaría de la Función Pública por la inhabilitación de 10 años. Cuestiona en la carta, menciona el presidente, cómo es posible que ella, Rosario Robles, tenga menos derechos que Florence Cassés o los ligados al caso Ayotzinapa que están siendo liberados o están en los últimos meses. Cuestionó también la labor de la Secretaría de la Función Pública por haber emitido un comunicado en donde dice que Rosario Robles no declaró sus bienes de manera correcta, pero omite cuáles son precisamente esos bienes. Y resulta, como ya lo había mencionado el abogado, que uno de esos bienes es la tarjeta de 2,887 pesos, pero revela Rosario Robles en la carta la existencia de otra irregularidad, según lo menciona, que se trata de un préstamo bancario de 185,000 pesos que asegura que sí quedó asentado en su patrimonio y que ya fue saldada esa deuda. En resumen, como artimañas presuntamente del Ministerio Público está
que fue detenida, está en prisión por un delito que es considerado no grave, que no amerita prisión, que fue presentada una licencia de conducir apócrifa para entonces sí mantenerla en prisión, que se omitió que ella se presentó a la audiencia de manera voluntaria, por lo cual no pretendía escapar, que la Secretaría de la Función Pública la inhabilitó por 10 años por una cuenta de menos de 3,000 pesos y que el juez que revisó su caso es familiar de Dolores Padierna. Esto es lo que contiene la carta que envió a la opinión pública y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar el momento en el que nos encontramos. Ya se está en la cuenta regresiva. Cuando el juez determinó que Rosario Robles quedaba en prisión, le dio 2 meses al Ministerio Público para que termine de integrar la carpeta de investigación. Estamos hablando de que eso ocurrió el 13 de agosto, por lo que en menos de un mes, aproximadamente, aunque no hay fecha acordada, el 13 de octubre será la audiencia en donde el Ministerio Público, el que acusa, debe presentar todas las pruebas y Rosario Robles también va a presentar las pruebas en su defensa. El 13 de septiembre hubo una audiencia intermedia para la presentación de alegatos aclaratorios. Fue ahí en donde la defensa de Rosario Robles habló lo de la presunta licencia de conducir falsa. Y pues ya veremos qué es lo que ocurre más adelante. Como reflexión final, destaco que se está agotando el tiempo, que es entendible que Rosario Robles esté defendiéndose, está haciendo su parte, sabe que le queda menos de un mes y como también es entendible por parte del Ministerio Público no hemos tenido detalles, avances de la investigación porque esas investigaciones obviamente no se hacen públicas y se presentan directamente al juez el día de la audiencia cuando se determina si Rosario Robles es culpable o inocente. Falta menos tiempo, estaremos al tanto, no nos dejemos llevar por la versión exclusivamente de Rosario Robles. Es importante sí conocerla, pero entenderla en el contexto de que está presentando sus pruebas de descargo, está tratando de generar una opinión pública y en su favor, o poner a la opinión pública en su favor, pero ¿alguien le cree a Rosario Robles? Bueno, no olvides dejarme tu opinión en la caja de comentarios. Gracias por reventar el botón de like. Gracias por ver este video hasta el final, tanto para quienes ven el Caporal a cucharadas como quienes están viendo el Capo Explica, porque vamos con el siguiente tema. Ya pudieron abrir las 9 gasolinerías de Nuevo Laredo que fueron cerradas por la Profeco, que las castigó por negarse a despachar combustible a la Guardia Nacional, al Ejército y a las policías federal y estatal, pese a que el motivo por el cual no les despachaban era porque estaban siendo amenazados por integrantes del Cártel del Noreste. Ya quedó resuelto el tema del abasto a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad Pública, pero ¿y el de la inseguridad? El Congreso de la Ciudad de México reconoció que no tiene manera de saber cuánto dinero gastó en los trabajos de reconstrucción del sismo del 2017 ni a dónde fue a parar. Antes de que se convirtiera en Congreso y sus integrantes fueran llamados diputados, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México destinó millones de pesos a los trabajos de reconstrucción del sismo del 2017 a través de la Comisión de Gobierno, integrada por los asambleístas del PRD Leonel Luna y Mauricio Toledo, así como del panista Jorge Romero. Los 3 asambleístas cambiaron la ley para que solo ellos tuvieran la facultad de decidir en qué invertir el dinero a lo largo del 2018, que fue año electoral. Ahora, el Congreso de la Ciudad de México confirmó que no tiene registro de cuánto se gastó ni en qué.
Para entender precisamente el hecho de que están perdidos estos documentos, vale la pena muy bien recordar a los periodistas Leonel Luna y Mauricio Toledo, así como al panista Jorge Romero. Ellos fueron asambleístas, fueron asambleístas durante los 3 últimos años y fueron designados precisamente a la comisión que se encargó de usar el dinero para los trabajos de reconstrucción, dinero erogado desde la Asamblea Legislativa. Con el paso de los meses, luego de que ellos modificaron la ley para que solamente ellos tuvieran esa facultad del gasto, con el paso de los meses, tras la presión de la opinión pública y también la presión de la oposición, recordemos que hasta el año pasado el PRD era el partido en el poder en la Ciudad de México, y tras la presión de la oposición fueron obligados estos 3 asambleístas a que pues se les quite esta facultad de ser solamente ellos quienes puedan hacer el gasto. Sin embargo, para entonces ya se había erogado mucho dinero que es incuantificable, de acuerdo con el Congreso, lo expresado recientemente. Con el cambio de la Constitución, bueno, con la aparición de la Constitución de la Ciudad de México, se le deja de llamar Distrito Federal, se comienza a llamar Ciudad de México. La Asamblea Legislativa se convierte en Cámara de Diputados, los asambleístas se convierten en diputados, pero obviamente se van los asambleístas, dejan el cargo y llega la primera legislatura en esta Cámara de Diputados. Se hizo 2 peticiones vía transparencia sobre a dónde fue a parar todo ese dinero que emplearon estos 3 asambleístas. Y tanto saber cuánto dinero se gastó, en qué y cómo se gastó. De tal forma que la respuesta de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México fue que no tenían esa información. Esto se empezó a prever en el acta de la 5ª sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México. Dijeron que pues era prácticamente imposible poder dar esta información porque no la tenían. Como era de esperarse, hubo impugnación a esta respuesta. Resultaba increíble que dijeran, es que no tenemos las pruebas, no tenemos documento de, no nada más de cómo se gastó ni en qué, sino de cuánto dinero se gastó. Se impugnó y finalmente el diputado Carlos Castillo, quien es presidente de la Comisión de Transparencia, dijo que de plano ya buscaron en todos lados y no han encontrado los documentos. De tal forma que ya dio aviso a la Contraloría de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México para que comience las investigaciones correspondientes. Increíble, pero tal cual fue lo que respondió y lo que se ha dicho desde la Cámara de Diputados. Hay que recordar quiénes fueron los legisladores, bueno, los asambleístas que usaron este recurso y en dónde están actualmente, porque bien vale mucho la pena seguirles la pista. Leonel Luna, él quiso ser diputado federal, sabía que ya se le acababa su trabajo como asambleísta, quiso ser diputado federal por el PRD y no consiguió la diputación. Mauricio Toledo es quizás el más polémico. Mauricio Toledo sí se convirtió en diputado federal por el PRD, sin embargo, hace ya algunos meses renunció a la bancada del PRD porque dice que el PRD perdió ideales y que él todavía los conserva. El PRD perdió ideales por aliarse al PAN y pues él iba a trabajar de manera independiente, es decir, sin sumarse a ninguna bancada, pero aclaró que iba a votar siempre en favor de lo que proponga Morena. Muchos apostaron por el hecho de que se iba a sumar a la bancada de Morena, lo cual hasta este momento no ha pasado, pero en efecto sigue apoyando a Morena. Te invito a que veas este video que le dediqué precisamente en aquella ocasión cuando Mauricio Toledo y otros diputados perredistas renunciaron a su bancada para conducirse de manera independiente, aunque apoyando en todo momento a Morena. Y Jorge Romero también se convirtió en diputado federal por el PAN, él sigue perteneciendo al PAN y paradójicamente hoy vía Twitter, a través de su cuenta,
presumió que hubo un posicionamiento del PAN en torno de los sismos ocurridos en 1985 y en el 2017. Posicionamiento que bien hubiera valido recordarle a Jorge Romero que el año pasado ejerció un dinero que no ha sido posible cuantificar y que mucho menos se sabe a dónde fue a parar. Tremenda cosa. Como reflexión final destaco lo lamentable de que se pierdan registros de este tamaño, registros en donde no se sabe a cuánto asciende el monto, y que otro caso a destacar es que el hecho de que estos tres legisladores, bueno, entonces asambleístas, tenían la facultad de solamente ellos decidir en qué se gastaba el dinero, era algo que ya se sabía y tuvo que venir mucha presión para que las cosas cambien. Lamentablemente, pues por lo visto fue demasiado tarde, el dinero está perdido y lo peor de todo es que no sabemos cuánto dinero fue. Si existiera la voluntad de los partidos políticos, entonces probablemente habría un poco de presión hacia sus militantes. Lo lamentable es que ese dinero se perdió precisamente, o bueno, se usó precisamente en un año electoral. Sabrá a dónde rayos fue a parar. ¿Qué opinas en torno de este tema? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Gracias por ver este video hasta el final. Muchas gracias por reventar el botón de like. Gracias a quienes están viendo el Caporal de Cucharadas y quienes están viendo el Capo Explica. Vamos con el siguiente tema. Apenas ayer el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos, acusó a Ulises Blanco, hermano del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, de buscar el control de las obras que se hagan en la capital estatal. Y 24 horas después, coincidentemente, a la alcaldía de Cuernavaca entraron entre 4 y 6 personas armadas a amenazar a todo el personal del lugar. Sin embargo, se tuvieron que retirar tras enterarse que la Guardia Nacional y el Ejército ya se dirigían a atender la emergencia. Este caso se suma a lo que te expuse en el Capo Explica de ayer, cuando te platiqué del polémico hermano de Cuauhtémoc Blanco. El presidente Andrés Manuel López Obrador no solo pretende acabar el tren interurbano México-Toluca, empezar la construcción del Tren Maya, sino también tiene en mente iniciar la construcción de 2 trenes más. Para el próximo año, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha solicitado 3,000 millones de pesos para terminar de construir el tren México-Toluca y 2,500 millones de pesos para iniciar la construcción del Tren Maya. Sin embargo, el proyecto de presupuesto de egresos del próximo año incluye también la solicitud de 34 millones de pesos para iniciar la construcción del tren suburbano en el área metropolitana de Monterrey y 26 millones de pesos para el tren estatal metropolitano e intermunicipal que correrá de Guanajuato a Querétaro. Bien, vale la pena revisar cuáles son los 4 trenes que pretende construir y finalizar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Empecemos por el más antiguo, el México-Toluca. Fue un proyecto iniciado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, quien prometió que lo iba a terminar en el año 2017 y no lo acabó, a tal grado que ha sido postergado para el año 2020. El gobierno actual, el de Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que ha detectado irregularidades en esa obra, como por ejemplo fueron comprados trenes de más. También el tren está siendo construido con materiales caros y que el precio original planeado por Enrique Peña Nieto corrió de 30,000 millones de pesos y va a terminar siendo, según los cálculos del gobierno actual, va a terminar costando 60,000 millones de pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió prácticamente suspender el avance de las obras para este año, en el 2019, considerando que no había recursos suficientes, pero prometió desde desde que empezó a ser presidente, a finales del 2018, prometió que en el 2019 iba a acabar en el 2020, perdón, iba a acabar la obra, lo cual así está programado. El segundo tren es el Tren Maya. Esta es una de las principales obras programadas por el gobierno actual y
se ha propuesto que inicie la construcción la primera mitad del próximo año. Estamos hablando primera mitad del 2020. Se va a licitar, según se ha adelantado, a través de 3 tramos. Un tramo es en donde no hay vías férreas. Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho en todo momento que el tren se va a construir donde ya hay vías. Bueno, como en el proyecto se ha venido ampliando, hay zonas en donde no hay vías y sí va a ser necesario construir estas vías. Y los otros 2 tramos que se van a licitar en 2 partes distintas es precisamente el que tiene mayor longitud. Lo van a dividir en 2 partes, pero el tramo de mayor longitud corre de Escárcega, Campeche, a Bacalar, en Quintana Roo. El costo total de este proyecto está programado en entre 4,000 y 5,000 millones de dólares. Y pues ya se estará licitando posteriormente la mayor parte o liberando los recursos posteriormente para los años después del 2021. El tercer tren, el suburbano en el área metropolitana de Monterrey, va a tener una longitud de 62 kilómetros de acuerdo con el proyecto presentado ya por el gobierno federal. Va a movilizar cada día a 250,000 pasajeros, aunque aseguran que la demanda podría ser de hasta 1,000,000 diarios. Y va a tener 27 estaciones, de los cuales 3 de estas estaciones van a tener transferencia intermodal, como se le suele llamar a esas estaciones que conectan con otros medios de transporte, en este caso con el Metro Rey y la Ecovía, y va a contactar los municipios de Apodaca, San Nicolás, Monterrey, San Pedro, Santa Catarina y García. El gobierno de Nuevo León pidió precisamente para esta obra 200 millones de pesos, pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador solamente está autorizando 34 millones de pesos para la etapa inicial, que va a consistir en la elaboración de los estudios necesarios para iniciar el proyecto en el 2020. El cuarto tren es el tren estatal metropolitano intermunicipal Guanajuato-Querétaro. Va a tener 174 kilómetros de longitud, es decir, 3 veces más que el que corre de la Ciudad de México a Toluca. Y se pretende movilizar con este tren a 220,000 pasajeros diarios como máximo. Va a conectar los municipios de León, Silao, Irapuato, Salamanca, Celaya y Querétaro. Y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha solicitado 26 millones de pesos para el 2020, para este proyecto, considerando que solo van a ser para los estudios de preinversión. Este tren ya había sido propuesto al gobierno de Enrique Peña Nieto, pero bueno, finalmente se está concretando en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Como hay gente que ya se está involucrando precisamente en estas obras, aseguran que por el alto costo que van a tener los trenes, ninguno de estos va a ser construido exclusivamente con recursos públicos, sino que en algún momento va a tener que intervenir la iniciativa privada, lo cual lo estaremos viendo en los años posteriores al 2020, ya que en los 2 nuevos trenes la inversión es apenas inicial. En los 3, que es incluyendo también el tren Maya. Como reflexión final, estamos ante nuevos megaproyectos y apenas en el inicio de estos. Ya para solicitar recursos, aunque sea para los estudios de preinversión, el gobierno ya debe de tener muy claro el proyecto. Hay algunos detalles que todavía no los conocemos, los vendremos a conocer posteriormente. Llegará el momento en el que el gobierno federal los presuma, pero ya están asentados en el proyecto de presupuesto de egresos del próximo año. Tremendo reto el que se está echando el gobierno federal. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no pretende iniciar obras y dejarlas inconclusas en su sexenio. Así que, si bien ha pedido muy poquito para el 2020, en los años subsecuentes va a venir una solicitud de inversión más agresiva. Estaremos al tanto de cómo se desarrollan estas obras. ¿Qué opinas de esta sorpresa que apareció precisamente en el proyecto del presupuesto de egresos 2020? Y ya veremos también si lo aprueban la Cámara de Diputados y se aprueba precisamente esos montos. ¿Qué opinas? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Gracias por reventar el botón de like. Gracias por ver este video hasta el final, tanto para quienes ven el Caporal a cucharadas
como para quienes están viendo El Capo Explica. Nuevamente, muchas gracias por compartir, por comentar. Nos vemos en el Caporal Nocturno. En este momento estoy escribiendo el link en el chat en vivo y nos vemos mañana con más. Nos vemos al rato también con más. Y gracias por reventar el botón de like.